Gracias amigos por permanecer en sintonía con Abriendo la Mañana, más del contenido en este día. Y a propósito del tema que tenemos, este tema haitiano, el tema fronterizo que tanto nos preocupa a todos y cada uno de los dominicanos, en la mañana de hoy, Rubén, compañero, nos acompaña el abogado titular de los temas fronterizos, también es secretario de la Fuerza del Pueblo en este sentido, el licenciado John García. Buen día, Yacar, buen día, Rubén. Así que buen día también al pueblo dominicano que nos ve, tanto aquí como fuera del país. Fuera, sí. Así es. Tenemos una audiencia muy grande en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, muy grande. Yo te cambié el apellido. Sí. John García, sí. Sí, yo te cambié el apellido. De la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo, es el secretario de Asuntos fronterizos y viene pues a hablarnos sobre este tema del combustible, el tema de la seguridad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, John? ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo se vislumbra los próximos años en nuestro país con este tema de Haití? Bueno, ya es evidente que el Estado haitiano desapareció, el Estado como tal, y ha sido sustituido por estas bandas criminales que ahora dominan todo el territorio y que son las que determinan qué entra y qué no entra allí. Hemos visto cómo las bandas criminales que están dominando el territorio se han opuesto a que el combustible llegue a los hospitales. Por eso ustedes ven que muchos enfermos pues no puedan ser atendidos en este momento. Gente que sufre que tiene problemas de diálisis, enfermedades crónicas graves. Evidentemente que mucha gente está muriendo aunque eso no salga en los medios de comunicación. Sí. Es una situación muy lamentable. Es un asunto cíclico que viene desde muchos años en Haití, pero pienso que ya ha tocado fondo la comunidad internacional. Se ha quedado a espalda a esta situación y esperemos que ahora mismo en esta coyuntura, que ustedes saben que hay 17 secuestrados, 16 norteamericanos sí, y un canadiense, que son personas que han ido a auxiliar, a ayudar a Haití. Y este es lo que han recibido. Aparte de eso, hay unos 3 o 5 dominicanos que también están secuestrados. Choferes, tanqueros que estaban trabajando. Sí. O sea, es una situación calamitosa. Hemos visto cómo el canciller haitiano se ha despachado con declaraciones irrespetuosas, ligeras, declaraciones prácticamente fuera de tono. Y bueno, nosotros interpretamos que ante el caos lo que él busca es como tener visibilidad. Prácticamente como allí no hay Estado, no hay autoridad, él erigirse como esa autoridad. Ustedes saben que en principio había una discusión entre si era él o Ariel Henry. Y finalmente entonces él volvió a tener su posición, que era de canciller, porque fue primer ministro fue de manera transitoria. Sí, correcto. Entonces ya en 3 ocasiones lo hemos visto dando esas declaraciones muy desacertadas. Y bueno, lo desautorizó el primer ministro Ariel Henry en el día de ayer. Hay que ver hasta qué punto el primer ministro Ariel Henry tiene autoridad para callarle la boca a este canciller, y entendemos que el gobierno dominicano ha tomado acciones muy acertadas, muy correctas. En esto hay que reconocerlo, sí, que el presidente Luis Abinader ha tomado medidas muy correctas, pero creo que tiene una deficiencia en cuanto a la comunicación. Hemos visto que el presidente se expone demasiado, temas que son del canciller de la República, exclusivamente, del director de Migración, del director de Frontera, entonces lo ha tomado él. Evidentemente que esto tiene un elemento político, y es que el presidente quizás está pensando ya de cara al 2024 y quiere tomar todo ese protagonismo frente a un tema donde todos los dominicanos, independientemente de la religión, del partido político, nos identificamos con esta causa porque es una causa nacional, donde la República Dominicana prácticamente la soberanía, la seguridad está corriendo peligro. Está en riesgo. Entonces, está en riesgo. No hay un dominicano que prácticamente no apoye la medida que está tomando el presidente de la República, aunque en principio lo de la suspensión de la visa a los estudiantes fue un poco cuestionada, pero ya el presidente aclaró en el día de ayer. Y nosotros, por ejemplo, que en principio habíamos como dudado de la corrección de si era correcta o no la medida, cuando explicó ayer entendimos que es correctísimo. O sea, tú no puedes hacer renovación automática cuando estamos frente a un problema de seguridad nacional. Sí. El tema quizás del anuncio de ayer, de que solamente se atiendan los casos de salud de emergencia, bueno, eso quizás habría que meditarlo más, sopesarlo más, sí, porque estamos hablando de un tema humanitario. Hay que ver si la Constitución de la República hace
discrimina cuando te establece el derecho a la salud. Sí, Yo pienso que no te hace una distinción de si tú eres legal o ilegal, si eres nacional o inacional. Entonces estamos hablando que quizás tú vas con un niño a una cita normal o una embarazada o una persona que se va a hacer una diálisis. Habría que ver entonces, sabiendo nosotros a veces cómo se interpretan en las instituciones estatales las informaciones, las medidas. Ustedes saben que a veces hay gente como que no entiende, como que no piensa correctamente, no tiene como esa lectura comprensiva y entonces malinterpreta y mal aplica lo que son las disposiciones. Anoche, a eso de las 9 de la noche, 9:30, vimos también el ministro de Interior y Policía cómo anunciaba una serie de medidas que ya la compañera Lorena la esbozó aquí. Y bueno, yo pienso que en el tema del anuncio que hizo el presidente de la República con relación al tema agropecuario, ahí lo que hay que hacer es un desmonte de los aranceles y de los impuestos que se pagan para que esto no se convierta en una corrupción, porque se anunció el apoyo con más de 1.600 millones de pesos al tema agropecuario. Y entonces entendemos que debe llegar de manera unísona a todos los sectores, desde el más grande al más pequeño, y todos sabemos que cuando se maneja eso, o sea, cuando se da el dinero y tienen asociaciones o alguien que aprobarlo, sabemos cómo se maneja. Entonces creo que la mejor medida es que los aranceles, los impuestos, se le quiten a los insumos sí. Y a la materia prima que tienen que ver con la materia. Sí, porque estamos hablando de tema de comida, de alimentos. Así es. O sea, es algo O sea, delicado. es el doble que ha aumentado todo. Por ejemplo, yo tengo un hermano que cría peces y ha aumentado más de 100% el costo del alimento. del alimento. Sí, del o sea, alimento. Simplemente es un tema de impuestos. Sabemos el asunto de los fletes, que ahora ha tenido un problema, pero si tú a eso, al tema de los fletes, a las alzas, también le ponen los impuestos y los aranceles, pues efectivamente que eso es insoportable. Sí, pero eso ya es reforma, recuerden, todo eso es reforma fiscal para mí. No, pero el gobierno lo puede quitar y es una reforma fiscal favorable. Claro. Es favorable, que al final, por ejemplo, cuando tú aumentas el precio a un producto, el productor lo va a transferir al consumidor. Al consumidor, efectivamente. Entonces, eso es lo que debemos de evitar en esta crisis económica, humanitaria, en esta crisis sanitaria y alimentaria también. Sí, y eso trajo un poco de tranquilidad, ahora que usted lo toca el tema, por parte del presidente, porque los insumos agrícolas, pesticidas, abonos, se dispararon en los últimos mes y medio, de 200 hasta 300%. Así es. Entonces, tomar esta medida y anunciar trae un poco de tranquilidad al productor, porque eso demotiva a cualquier productor a producir, porque tú tenés comprando un abono en 900 pesos, que tú lo estés comprando casi en 3.000, y luego, oye, eso se le va a transferir al producto y por ende al consumidor. Y se come la ganancia del productor. Claro, lo lleva a la quiebra inclusive. Sí, lo lleva a la quiebra. Sí, licenciado, se habla y ya en los últimos días Gastón empieza a hablar, Iván Gastón empieza a hablar sobre la tutela judicial respecto a la situación de Haití. ¿Cómo usted ve estos planteamientos de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora? No es muy ligero, porque quizás es que algunos países no están preparados, ni siquiera han pensado en inmiscuirse en la situación que estamos pasando con Haití, porque los Estados Unidos ha hecho caso, digamos, ciertamente omiso, aunque tiene aquí las personas tratando de recuperar a sus ciudadanos. O sea, ¿cómo podríamos ver la tutela judicial para que los televidentes pues le entiendan un poco en cuanto a eso? Es que la tutela judicial debe ser para la población, se le debe garantizar a la población civil inocente que no tiene nada que ver en esto, ni que tiene vela en este conflicto. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. La comunidad internacional debe intervenir. Ahora, a veces decimos la comunidad internacional, pero ¿quién es la comunidad internacional? Exacto. Pienso que eso hay que empezar a definirlo, ponerle nombre y tomar acciones concretas, reales en Haití, porque mientras tanto la comunidad internacional se mantiene desde afuera mirando y diciendo,
La gente está siendo masacrada todos los días, niñas que están siendo violadas, gente que están siendo asesinada. Hemos visto algunos videos, no sé si es cierto o no, si corresponde a Haití o a otro país africano, pero hemos visto que el canibalismo se está practicando, gente que lo queman, lo asan prácticamente, y entonces gente comiéndoselo. No sabemos si es en Haití. Entonces yo pienso que esa tutela judicial efectiva, que no sé, honestamente no le he dado seguimiento a las agresiones de él, debe empezar por la población civil inocente. Miles de ancianos, los niños, mujeres embarazadas, indefensas. Eso es lo que hay que garantizar. Y bajo el esquema actual, con la desaparición del Estado, de las instituciones y el control total de las bandas criminales, que todo el mundo sabe que son despiadadas, y que ese líder llamado Barbecue, sí. Es una gente que tiene un récord grandísimo de crímenes. Todo el mundo lo sabe. Entonces yo pienso que eso es lo primero. Estados Unidos no puede solamente limitarse a rescatar los secuestrados, sus ciudadanos, sino que debe de eliminar esas bandas, eliminarla. Y es drástico decirlo, pero yo pienso que lo mínimo que merece esta banda es la ejecución total. Porque el tema de Haití no solamente amenaza a la población civil haitiana, sino que amenaza a la región, amenaza a la República Dominicana, señores. Lo que debemos garantizar en Haití es que ese país pueda insertarse en la vía del desarrollo, que pueda salir de esa hambruna que tiene, de esos problemas. Señores, más del 70% de la población haitiana no tiene agua. No tiene salud, no tiene alimentación, no tiene vivienda, no tiene nada. Entonces yo pienso que ahí es que deben de actuar las grandes superpotencias que al final han sido las mayores responsables de esta desgracia haitiana. Entonces, no podemos dejar la población a expensas de esta banda criminal que vimos el día de ayer, que dicen que el son ultimátum más de 20, que dieron. Licenciado, más de 20 bandas. Yo creo que pueden ser más. Se habla... Sí. No, se queda corto. Eso. Se queda corto. Ayer el invitado Juan de Dios dijo que, según datos de esto, que había más de 160 bandas enquistadas en diferentes puntos. Lo que pasa es que las más conocidas son estas, las de Barbecue. Que se hacen llamar los 400 pendejos, los 400 inexpertos. Inexpertos, exacto. Los guasosos, los 400 guasosos. O sea que realmente Haití está en manos de guerrillas, de pandillas, que nosotros debemos evitar. Debemos tener cuenta con el tono que usamos, porque debemos evitar que ellos concreticen lo que se han propuesto, que es lograr que la población prácticamente vea esto como una guerra patria. Para ocupar lo que ellos entienden que le corresponde. Así es. Y vimos ayer, por ejemplo, un video de un jovencito. Ay, lo vi. Que penosamente dijo que desde niño su madre le ha dicho que esto le pertenece, señores. Exactamente. Y yo siempre he dicho, los intrusos aquí son los haitianos. Nosotros pero históricamente. Ellos fueron los intrusos. Ellos aquí surgen a partir del año 1606, 1605 y 6 con la devastación de Osorio. Claro. Que ustedes lo saben, pero nosotros no. Ahora, nosotros nunca hemos tenido vocación de invadirlo. Nunca. Si Haití tuviese ejército, la posibilidad hace tiempo que nos hubiese invadido a nosotros. Entonces tenemos que ser drásticos. Y qué bueno que el gobierno dominicano está tomando acciones concretas. Esperemos que sea así, que se le ponga un stop a esa migración desenfrenada que ha sido un negocio burdo durante muchos años de políticos, empresarios y militares, que ha venido en detrimento de la soberanía nacional, de la paz del pueblo dominicano, y entendemos que la partidocracia, en sentido general, porque esto no se trata de un gobierno, es la partidocracia como tal, debe entender la gravedad de este problema a futuro. Señores, de aquí al 2050 yo pienso que no va a haber diferencia entre un haitiano y un dominicano. Bueno, solamente las blanquitas como tú, yo pienso que... Como nosotros. Como tú, porque yo soy mulato, ¿no? Muy pronunciado. Pero, señores, tomando en cuenta que la tasa de natalidad nuestra, por ejemplo, una mujer creo que tiene promedio 2.5 hijos, la dominicana, aquellas son 5 y algo, casi 6. Entonces, es una población que se reproduce al doble, casi al triple del pueblo dominicano, lo que significa que en unas 4 o 5 décadas, pues nos va
a suplantar prácticamente como nación. Entonces, en ese Es sentido... preocupante. Es preocupante. En ese sentido, muy preocupante. Si hablamos de que ya se están tomando medidas nuevas, las que se tomaron ayer, más la de los 12.000 militares que se envían a la frontera, que quizás sea en parte de la frontera y se dejan otros lugares abiertos. Definitivamente, licenciado, ¿hablaremos o no aquí de un muro fronterizo real? Porque ese muro que está ahí, que es una puertecita que abre y cierra, que el desorden que hay del otro lado, porque también están afectando bastante, de hecho, la provincia de Elías Piña, hay mucha situación. ¿Podemos hablar en algún momento de un muro? O sea, sería justo, porque para mí sí, yo creo que sería justo quizás tener esas reglas claras. ¿Están esos militares ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Son los necesarios? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Bueno, nosotros por principio no somos pro muro y enarbolamos siempre la canción de Pedro Guerra, que también la interpreta Ana Belén, de Contamíname. Mézclame contigo, mézclate conmigo. Pero en este caso dominicano, nosotros sí estamos de acuerdo con la construcción del muro. No de una verja perimetral, no de un muro real. De un muro real, porque hay una situación grave y que nosotros los dominicanos a veces nos lo hemos tomado de relajo, de chiste. Y es una amenaza real. Y los haitianos no están jugando con eso y no desaprovechan cada minuto, cada instante, a pesar de que nosotros hemos estado presentes en las mayores desgracias de ellos, solidarios ahí. Ellos no desaprovechan para arremeter contra nosotros, para difamarnos, para calumniarnos en la comunidad internacional, en todos los foros, en todas las cumbres, de manera despiadada, de manera inhumana y de manera difamatoria. Entonces, por lo tanto, como nosotros vemos que no hay remedio, no nos queda otro camino nosotros que poner nosotros seguridad, poner límites y construir ese muro, que estamos esperando que el presidente de la República anuncie ya de manera concreta cuál es el costo de ese muro, cuándo se va a someter a un proceso de licitación, cómo va a ser, o sea, todo lo que implica. Estamos esperando eso nosotros, porque este gobierno ha anunciado muchas cosas y realmente no inicia nada. No inicia nada. Entonces, ya tiene casi 1 año y medio de gobierno. Queremos ver cuándo es que se van a entregar de verdad, se va a empezar a que el pueblo vea que realmente no son anuncios, no son meramente enunciados, porque es un gobierno que no está en campaña. Ya tú eres gobierno, tú no estás en oposición. Bueno. Entonces yo creo que debe de tomar acciones concretas y que ese muro, yo pienso que es pertinente. Además del muro físico, hay un muro económico que hay que construir, ahí crear condiciones para que las fronteras se puedan desarrollar. Pero tenemos la ley de frontera, la 2801, es un muro. La 2801 que ahora es la 12, la 1220, ¿verdad? Sí, pero... Ley de desarrollo fronterizo. Así es, pero que no se han tomado acciones concretas. El gobierno debe no solamente el tema de los arancelarios, no, y la facilidad de que da, sino que también debe de crear un fondo a través del Banco Agrícola o de la institución que sea para que pueda prestar dinero a un plazo o tasa cero, por ejemplo, de 5 años, para que nuevos emprendedores, con el acompañamiento del Estado y la capacitación, pues puedan establecer empresas allí para que no se produzca esa migración de los dominicanos de la frontera hacia la capital. Eso que usted mencionó ahorita, mi querida compañera, sobre Elías Piña, está pasando en el área de los combustibles, que vienen tanto haitianos que los nacionales de la comunidad, se quedan... tienen problemas. Tienen problemas, no pueden comprar. No pueden comprar combustible. Y son bandas que llegan armadas hasta la puerta, amenazando. Y ustedes ven cómo son miles de personas que el dominicano no puede echar combustible en su propio país. En su propio país. O sea, entonces, es un tema... Si tú te pones a analizar ese detallito, ese solo detalle, y eso que se le está permitiendo que se abastezca de combustible, pero no sé quién le dio el permiso. Porque la puerta, si tú cierras la puerta, tienes que abrir la ventana, porque no puedes cerrarlo todo. Claro. Yo entiendo que eso le corresponde a ellos. Es un tema humanitario. En los 90 hubo un tema igual muy parecido a esto, quizás no tanto con los haitianos, pero hubo una escasez muy fuerte de combustible que era lo mismo. Yo voy a un sitio a abastecerme, tú tienes que darme todo el combustible que yo necesito sin importar nada. Entonces es un tema delicado. Hay otra de las medidas que se han tomado, que no sé cómo vamos a colocarla. Así es que las constructoras, señores, que aquí hay tanta constructora y hay tanto haitiano en la calle, que a veces yo digo, Dios mío, yo estoy en Haití, me pasa por mi zona caminando, que es una zona, digamos, relativamente privilegiada dentro
de los sectores, que tú lo ves en su diario vivir, son muchísimos en las calles. Y yo digo, ¿se va a lograr convencer a estos empresarios, a estos dueños de constructoras, a regularizar a esos haitianos realmente con un salario digno o con un proceso que a ellos les vaya a costar dinero? Porque yo creo que nunca, hasta el sol de hoy, no ha pasado nada parecido a eso. Lo primero que hay que aplicar la ley, el Código Laboral, que establece el 80-20, la obligatoriedad de que sea el 80%, y el 20% puede ser extranjero. Naturalmente que un extranjero regularizado, legalizado, no se refiere al extranjero ilegal. Entonces yo creo que lo que debe hacer el Estado Dominicano es poner el Ministerio de Trabajo a laborar en ejecución, ¿verdad? Y entonces mandar los inspectores y establecer sanciones a las empresas que no cumplan con esto. O sea, establecer sanciones drásticas, porque el tema, yo siempre he dicho que es un tema de la inoperancia de migración, de la Dirección de Migración, que ha permitido ese éxodo masivo hacia la República Dominicana de ilegales. Entonces, no hay consecuencias para quienes emplean de manera a veces muy ventajosa y desplazando la mano de obra dominicana que tanto lo necesita, y sobre todo en este momento mucha gente que no hacía ese tipo de trabajo hoy lo quiere ante la imposibilidad de tener un empleo formal, ¿no? Por el efecto de la pandemia. Entonces yo creo que ahí hay que establecer prioridad hacia la mano de obra dominicana. John, yo entiendo que también, según declaraciones, sistema que se utilizó para darle la documentación a esos extranjeros que están en nuestro país, se dice que más del 60% no tiene, o sea, ¿cómo se va a amparar? ¿Cómo yo te voy a registrar si el problema viene de fondo? No tienen documentos, no tienen acta de nacimiento. Entonces, de la forma que se hizo en el pasado gobierno, cuando implementaron el sistema de regularización, estuve ahí muy de cerca. Yo entiendo que deben de buscarse ahora con la tecnología, como tenemos, tomarle huella, hacerle, no sé, pero tenemos que ponerle costo a esto porque es preocupante, señores. Es que si un nacional haitiano está trabajando en un edificio y comete un dolo, ¿cómo yo? ¿A quién persigo? ¿A quién persigo? Porque, por Dios, Bueno, el tema es que si eso es lo que hay que auditarlo, y el presidente de la República, bueno, lo anunció el ministro anoche, el ministro, a eso a las 9:30 de la noche fue que hizo la rueda de prensa, el comunicado. Auditarán el plan de regularización. Auditarán el plan de regularización, que ustedes saben que creo que fue algunos 300.000 que involucró. 362.000. Ajá, entonces lo van a auditar. Esperemos que esta auditoría sea seria, de verdad, que sea seria. Pero como le decía, si ya tú permitiste que esos ilegales estén aquí, de una u otra forma tú tienes que regularizarlo. Tomarle inclusive las huellas, los datos biométricos para tú saber quién comete un crimen, porque hoy se llama Juan, mañana se llama Pedro. O sea, vemos que aquí todos los haitianos tienen apellidos y nombres dominicanos. Así es. Entonces, nos recordamos de aquella época de la esclavitud, donde el esclavo tomaba el apellido y el nombre del dueño, ¿no? Sí. Entonces, hemos visto la misma práctica. Entonces, yo lo que creo es que si el Estado Dominicano fue incapaz, se hizo de la vista gorda ante la problemática haitiana y lo dejó pernotar acá, y ya esos haitianos tienen hijos y nietos aquí, pues efectivamente que yo pienso que es lo correcto que tú los regularices, aunque tú tengas esa base de datos, ¿verdad? Aparte, ¿no? Entonces tú sepas a quién tú tienes en el territorio de la República Dominicana, y cuando tú quieras o entienda que esa persona deben de salir, bueno, pues tú aplica la ley. Eso es lo que debe hacerse. Sí, hay personas que dicen, ya para ir concluyendo y pasar con nuestro próximo invitado que está aquí, pues yo entiendo que dicen algunos de los dominicanos, porque ya se ha creado el odio, que no digamos odio, pero sino un tema de rechazo por lo que estamos viviendo. Yo pienso que indignación, indignación ante esa ingratitud que día a día manifiestan muchos haitianos, lamentablemente. Pero la gente dice, vamos a repatriarlos todos en cantidades. De hecho, ya han repatriado supuestamente 300.000, que es una cantidad bastante considerable. Sí. Pero aquí ligeramente decimos, todo, mándalo para...
Pero es que eso, Bueno, el hasta campo cierto mío está punto, lleno de haitianos. Ya Sí. yo, por ejemplo, que ¿Dónde salí- es? ¿Dónde es? yo soy de Maimón, de un campo de allá, salí hace 22 años, yo conocía a todo el mundo y ahora el 90% no lo conozco. No sé quiénes son. no sé, eso. Porque veo muchos haitianos, pero cantidad de haitianos. Pero en todos los sitios. En todos los sitios, en toda la geografía en- nacional. En toda la geografía. Entonces hay que tomar medidas, porque te decía, ya ahorita lo veremos en las filas militares, también aspirando, y de cara al 2050, yo pienso que lo que nos espera, si no tomamos medidas, será muy gris para la República Dominicana. Se casaría con la gloria el presidente Luis Abinader si ocurre algo como un muro, si ocurren realmente Sí. medidas claras y contundentes. No de que ya pasó, vamos a hablar unos días de esto y ya se calmó. Yo creo que sería para todos los dominicanos algo muy contundente y muy importante. Que hasta ahora para Que hasta- nosotros es un anuncio Claro, un político, anuncio populista, político. porque lo anunció el 27 de febrero cuando tomó Tomó posesión, posesión. y entonces lo ha ratificado en múltiples ocasiones, inclusive en foros internacionales, pero no pasa del dicho al hecho. Y yo pienso que inclusive personas que nos oponíamos a los muros o nos oponemos a los muros, ¿verdad? Porque eso es una división humana, pero en este caso estamos de acuerdo con el muro Pero con Haití, totalmente de acuerdo. Yo totalmente pienso de acuerdo. que ha conseguido el apoyo de toda la partidocracia, porque la partidocracia debe involucrarse. Son todos los partidos que están en el Congreso representados que deben apoyar esta causa, que creo que es una causa justa, noble, ¿no? Que a pesar de que la hemos pospuesto, yo pienso que es el momento, es la coyuntura ideal, correcta para construir, no una verja como dije, no, es un muro real si se va a construir, porque se va a gastar miles de millones de pesos ahí, entonces debe ser algo que realmente valga la pena. Sí, pero que, John, aquí se toman miles de millones de préstamos para otras cosas y para que esto que nos va a ayudar tanto, que va a ser histórico para la República Dominicana, debe ser algo mucho más fácil. Que de hecho esos Quizás. militares que están ahí en la frontera debe de, está bien que es coyuntural el día de hoy, pero deben pensarse ya en un cuerpo permanente Total. y que realmente sean bien asalariados. Exactamente, importante, Porque John. Ahí o está el guardia con detalle. hambre y con esos salarios así, tú sabes a lo que se van a prestar. A, lo que Oh, oh. a dejar que pasen al territorio dominicano. Naturalmente, que van a ese- sobrevivir. Que ese es el tema. Entonces, al final de todo, John, yo entiendo que esto es una preocupación y de verdad que el presidente de la Cámara lo dijo ayer, estamos muy complicados. La situación está difícil y ante también la mira de los ojos internacionales que siempre están observando hacia acá, pero no saben internamente Para lo que ocurre criticar más solamente. para criticar. Lamentablemente han sido en ese caso muy injustos con nosotros, porque si hay un pueblo que ha sido solidario, Es así. inclusive muchas veces con quien se ha constituido en su propio verdugo, ha sido la República Dominicana. Eso es Porque así. mientras Haití está en los foros internacionales siendo verdugo nuestro, nosotros estamos ayudándolo, ayudando a su pueblo, sin mirar a veces los beneficios Los que podemos beneficios. recibir. Entonces yo creo que eso debemos nosotros tenerlo claro y que de una vez por todas la partidocracia, todos los líderes, que el presidente de la República convoque esa cumbre, que no se quede como este diálogo nacional que ha sido prácticamente... No, eso es ha absurdo sido, y nulo. ha sido prácticamente una campaña, ¿no? Para tomar popularidad y matar temas, Sí. tomar vigencia. Entonces entendemos que esto debe ser algo serio de verdad. Contundente. Porque si ya todos estamos de acuerdo con el muro, pues yo pienso que no podemos perder el Esto tiempo. es tan importante como los proyectos que tienen en carpeta de ampliación del metro, de crear un metro. Esto, yo Pero lo son considero... son enunciados. Son enunciados. eso. Sí, yo lo considero esto número uno. Todavía mucho, hay que darle prioridad, porque esto es un asunto de seguridad, de nosotros mantener nuestra nacionalidad, que está en riesgo. Nuestra soberanía. Nuestra No solamente la soberanía, nacionalidad y la soberanía. la soberanía. Señores, es que esas bandas criminales no vengan a asesinar dominicanos. Dominicanos. No Oye, vengan pero- a desaparecer nuestro país, Pero eso es lo nuestro que ellos estado quieren. como el de ellos. Eso es lo que ellos en el desean. Eso es lo fondo que ellos desean. En el fondo eso es lo que ellos Eso es lo que desean. O y sea, lo- ellos y lo quieren forman, venir. lo forman desde niños niños. con esa... Con, Así es, con- como esa ya ellos ideología. eliminaron toda su foresta, todos sus recursos naturales, quieren venir a eliminar los recursos naturales de nosotros, que en definitiva nosotros conservamos todavía una gran masa boscosa en la República Dominicana, que frente a ellos prácticamente
un 2 o 3% de boscosidad que le queda. Así es. Así es. John, ha sido muy grato para nosotros tenerte en la mañana de hoy. Gracias. Espero que cuando vuelvas hablemos de algo más gratificante en cuanto a lo que tú haces en la Fuerza del Pueblo, en este tema, hablando de los temas fronterizos y demás, y que sean o quizás informaciones que a nosotros nos lleguen en cuanto a la protección de nuestra soberanía. A ustedes, pues, se quedan ahí con nosotros, pues ya nuestro próximo invitado está aquí.